Quédate con ese lodazal apestoso, viejo. Ni las ratas quieren vivir ahí. Don Próspero escupió las palabras como quien escupe una semilla podrida. 30 años. Fermín había dado 30 años de su vida a esa tierra. 30 años de espalda rota bajo el sol de los llanos colombianos, de manos hundidas en el barro hasta los codos, de noches sin dormir, vigilando partos de vacas y cosechas de arroz. Y como pago, un pedazo de pantano cubierto de hongos negros y agua podrida que apestaba a muerte desde medio kilómetro. Pero lo que don Próspero no sabía, lo que nadie en toda la hacienda Río Bravo podía siquiera sospechar, era que ese pantano era el laboratorio de Dios, y que esos hongos negros y repugnantes guardaban un secreto que haría temblar a las farmacéuticas más poderosas del planeta. Prepara tu corazón, porque lo que sucedió en los llanos de Colombia te demostrará que donde el hombre pone un punto final, Dios escribe un milagro. La hacienda Río Bravo se extendía por el llano, como una lengua verde que lamía el horizonte. 1.200 hectáreas de pastizales, corrales de acero inoxidable, 3 lagunas artificiales para el ganado y una casa principal con columnas blancas, que parecía un palacio colonial trasplantado en medio de la sabana. Desde la terraza, se podía ver cómo el río Arauca dibujaba curvas perezosas entre los potreros, y cómo 4.000 cabezas de ganado cebú se movían sobre el pasto como manchas blancas sobre un lienzo verde. El olor a hierba mojada y gasolina de los tractores se mezclaba con el perfume importado que don Próspero se echaba cada mañana, como si el sudor fuera una enfermedad que debía combatirse con químicos. Don Próspero Salazar era hijo único de don Aurelio Salazar, el fundador de la hacienda, pero donde don Aurelio había construido con machete y con palabra, don Próspero administraba con calculadora y desprecio. Tenía 52 años, las manos blancas como harina, las uñas recortadas por una manicurista que venía desde Villavicencio cada jueves, y una colección de sombreros Stetson que costaban más que el salario anual de cualquier peón. Usaba botas de cuero de caimán que crujían sobre el piso de mármol, pero que jamás habían tocado el verdadero barro del llano. Para don Próspero, la tierra era una hoja de cálculo. Los animales, motores de carne que debían engordar rápido y venderse más rápido. Los trabajadores, piezas reemplazables que se descartaban cuando perdían rendimiento. No estoy en el negocio de la caridad, decía cuando alguien le recordaba que un peón llevaba décadas sin aumento. Estoy en el negocio de la ganancia. Su frase favorita para Fermín. Ya estás oxidado, viejo. La hacienda necesita sangre nueva, no huesos viejos. Fermín Rojas Castañeda tenía 66 años y un cuerpo que parecía tallado en madera de Guayacán. Llegó a la hacienda Río Bravo con 36, cuando don Aurelio todavía estaba vivo, y la palabra de un hombre valía más que un documento notarial. Sus manos eran como cortezas de ceiba, gruesas, oscuras, llenas de grietas y callos que contaban cada poste clavado, cada ternero sacado del barro, cada cerca reparada bajo la lluvia. Sabía cuándo iba a llover por la forma en que las garzas volaban. Sabía si una vaca estaba enferma con solo mirarle la nariz. Los llaneros viejos decían que Fermín tenía pacto con la tierra, que el llano lo reconocía como suyo y le susurraba sus secretos. Don Aurelio, en su lecho de muerte, le había dicho: Fermín, hermano, tú eres parte de esta tierra, tanto como el río. Mi hijo te va a cuidar, te lo juro por mi sangre. Palabra de hombre. Sin papel, sin notario. Solo la mano de un moribundo, apretando la de un trabajador leal. Fermín nunca se casó, pero tenía a Tomasito, su nieto, hijo de una hija que murió joven de paludismo y que le dejó al niño como único regalo y única razón para seguir respirando. Tomasito tenía 8 años, los ojos grandes como lunas llenas,
y la costumbre de hacer preguntas que ningún adulto sabía responder. Abuelo, ¿por qué las estrellas no se caen? Abuelo, ¿los peces sueñan? Fermín le contestaba siempre con paciencia, inventando respuestas que sonaban a verdad. El contraste entre los dos hombres se podía medir en los olores. Don Próspero olía a colonia francesa y cuero nuevo. Fermín olía a tierra mojada y humo de leña. Uno miraba el llano desde una terraza con whisky. El otro lo caminaba descalzo, con el barro entre los dedos. Fue un viernes de septiembre, cuando el llano arde y el aire tiembla sobre la sabana, como si la tierra tuviera fiebre. El capataz, un tipo flaco llamado Rincón, con dientes de oro y ojos de lagartija, le dijo a Fermín que don Próspero lo esperaba en la terraza. Fermín se lavó las manos en el bebedero de las vacas, se sacudió el barro de las rodillas y caminó hacia la casa principal. Cada paso sobre la grava crujía como un hueso viejo. 30 años de ese camino. 30 años caminándolo con la cabeza baja. Pero algo le dijo que esta vez sería la última. Don Próspero estaba sentado en un sillón de mimbre, con un ventilador girando sobre su cabeza y un vaso de aguardiente en la mano. No lo miró cuando llegó. Fermín, la hacienda se moderniza. Llegan máquinas, drones, técnicos con títulos. Tú ya no cabes en esta ecuación. Recoge tus cosas. Fermín sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no tembló, no se arrodilló. Don Próspero, su padre me prometió. Mi padre prometía muchas cosas. Próspero agitó la mano como espantando una mosca. Las promesas se las lleva el viento. Aquí lo que vale es el papel, y papel no hay. Así que te vas. Hoy. 30 años, patrón. 30 años de mi vida en esta tierra. Mi sudor está en cada poste, en cada potrero, en cada cría que nació en esta hacienda. Don Próspero por fin lo miró. Una sonrisa lenta, cruel, como la de un caimán que asoma los ojos en el agua. ¿Quieres tu pago? Perfecto. Rincón, dale al viejo lo que le toca. Rincón se rió antes de hablar. Véngase, don Fermín. Su gran herencia lo espera. Caminaron hasta el borde de la hacienda, donde la tierra firme moría y comenzaba algo que no era tierra ni agua. Era una mezcla de los dos, un lodazal oscuro, cubierto de una capa de slime negro, del que brotaban hongos oscuros, deformes, que olían a carne podrida. El zumbido de los mosquitos era tan denso que parecía el sonido de una sierra eléctrica. Nubes de jejenes formaban columnas que se movían como fantasmas sobre el agua estancada. 2 hectáreas de pantano. Don Próspero apareció detrás, con un pañuelo sobre la nariz. Esto no me sirve ni para enterrar basura. Llévatelo como pago por tu sudor, viejo. Es más de lo que mereces. Los peones se habían acercado. Las risas comenzaron como murmullos y crecieron como truenos. Fermín va a criar sapos. Cuidado con los hongos, viejo, que te van a comer antes que tú a ellos. Eso huele peor que tu futuro, abuelo. Rincón se doblaba de la risa. Don Próspero se dio vuelta, satisfecho, caminando de regreso a su terraza con el paso de quien acaba de sacar la basura. Fermín miró el pantano. El agua negra le devolvía un reflejo distorsionado de su rostro. Los hongos oscuros se alzaban entre el lodo como dedos torcidos que señalaban al cielo. El olor era tan fuerte que quemaba la garganta. Se agachó. Tocó el agua con la punta de los dedos. Estaba tibia. Se levantó. Miró hacia la terraza donde don Próspero ya no estaba. La cuenta de Dios no admite descuentos, patrón. Lo dijo en voz baja, como una oración, como una profecía. Regresó a su cuarto detrás de los establos, metió sus cosas en un costal de fique, la foto de su hija, una cobija, el machete, 3 mudas de ropa, y tomó a Tomasito de la mano. ¿A dónde vamos, abuelo? A casa, mijo, a nuestra casa.
Caminaron 4 horas bajo el sol. Fermín cargó a Tomasito sobre los hombros la última hora, cuando el niño ya no podía más. Llegaron al pantano al caer la tarde, cuando los mosquitos salían en procesión y el aire se volvía tan espeso que se podía masticar. No había casa, no había techo, solo barro, agua negra y hongos que olían a muerte. Los primeros días fueron un infierno húmedo. No existía 1 metro cuadrado de tierra firme donde poner un pie sin que se hundiera hasta el tobillo. Fermín cortó palmas de moriche con el machete y construyó una plataforma elevada, un palafito precario donde Tomasito pudiera dormir sin que el agua lo tocara. Le tomó 3 días, trabajando con el barro hasta la cintura y los mosquitos devorándole los brazos, hasta dejarlos rojos como carne viva. No había agua limpia para beber. Toda el agua estaba estancada, turbia, llena de larvas. Fermín caminó 2 kilómetros siguiendo el sonido hasta encontrar un caño, un hilo de agua corriente entre los matorrales que apenas alcanzaba para llenar un balde. Hervía el agua en una lata sobre una fogata que tardaba media hora en encender, porque todo estaba húmedo, siempre húmedo, eternamente húmedo. Tomasito no se quejaba. Miraba todo con esos ojos enormes, como si el pantano fuera un planeta nuevo que estuviera descubriendo. Abuelo, ¿por qué los hongos son negros? No sé, mijo. Pregúntale a Dios cuando lo veas. ¿Y por qué huelen tan feo? Porque todavía no los conocemos. Lo que no conocemos siempre nos huele mal al principio. De noche, el pantano se convertía en un concierto de terror. Ranas cantaban como alarmas. Serpientes se deslizaban por el agua, dejando estelas negras. Los ojos de los caimanes brillaban entre los juncos como brasas flotantes. Fermín dormía con el machete en la mano y Tomasito pegado al pecho. Al 5.º día, Tomasito enfermó. Fiebre, escalofríos, el paludismo del llano, la misma enfermedad que se había llevado a su madre. Fermín le puso paños de agua tibia en la frente. Le preparó infusiones de hierbas que arrancaba del borde del pantano. Verbena, albahaca silvestre, corteza de quina, y rezó. Señor, yo no valgo nada. Soy un viejo que huele a barro y tiene las manos rotas. Pero este niño es tuyo. Este niño no ha hecho nada malo. No me lo quites. No me lo quites como me quitaste a su madre. Si necesitas llevarte a alguien, llévame a mí, pero a él déjalo caminar. La fiebre duró 4 días. 4 días de delirio, de Tomasito hablando con su madre muerta, de Fermín sin dormir, cambiando paños, preparando infusiones, cantando canciones de cuna con voz quebrada. Al 5.º día, la fiebre cedió. Tomasito abrió los ojos y dijo, «Abuelo, tengo hambre». Fermín lloró. Se dio vuelta para que el niño no lo viera y lloró con la cara hundida en las manos. Mientras tanto, en la hacienda Río Bravo, don Próspero celebraba. Había recibido una llamada de Seúl, una delegación de la corporación farmacéutica Kyung Bio. Llegaría en 3 meses para evaluar las tierras del llano como posible fuente de compuestos bioactivos. «Van a pagar millones por mis tierras», le decía a Rincón, mientras brindaba con champán en la terraza. Millones. Y para prepararlas, ordenó drenar cada centímetro de humedad, que pudiera verse sucio o primitivo. Tractores con palas mecánicas comenzaron a abrir zanjas de drenaje. Bombas industriales succionaban el agua de los humedales. «Quiero que esto parezca Suiza cuando lleguen los coreanos», ordenó. Nadie le dijo que estaba matando exactamente lo que los coreanos venían a buscar. Fue una noche de octubre, después de la primera lluvia grande de la temporada. Una de esas lluvias del llano que no caen del cielo, sino que estallan, como si alguien abriera una compuerta en las nubes. Fermín y Tomasito estaban en el palafito, escuchando el tamborileo del agua contra las palmas, cuando el niño se sentó de golpe. «Abuelo». Su voz era un susurro. «Abuelo,
El pantano tiene estrellas adentro. Fermín se asomó, y lo que vio lo dejó sin aire. El pantano entero brillaba. Los hongos negros, esos mismos hongos deformes, malolientes, repugnantes, emitían una luz azul fosforescente que transformaba el lodazal en un jardín de otro mundo. Cada hongo era una lámpara. Cada superficie cubierta de micelio era un río de luz. El agua estancada reflejaba el resplandor y lo multiplicaba, creando la ilusión de un cielo invertido. Estrellas abajo, oscuridad arriba. Dios mío. Fermín se agarró del poste del palafito. Las piernas le temblaban. Tomasito se rió. Una risa limpia, de niño maravillado. Es magia, abuelo. Los hongos son lámparas. No era magia, pero era casi tan inexplicable como ella. A la mañana siguiente, Fermín recogió varios hongos y los puso en una bolsa de plástico. Le pidió a un arriero que pasaba que los llevara al pueblo más cercano, donde había una oficina de extensión agrícola del SENA. El técnico del SENA los miró con desconfianza, pero prometió enviarlos a Bogotá. 3 semanas después, una camioneta blanca apareció en el camino de tierra que conducía al pantano. De ella bajó una mujer de unos 40 años, con botas de caucho, gafas de montura redonda y una expresión que mezclaba escepticismo científico con curiosidad genuina. Se llamaba doctora Isabel Perdomo, micóloga del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. ¿Usted es el señor Fermín Rojas? A sus órdenes, doctora. Necesito ver esos hongos. Fermín la guió al pantano. La doctora Perdomo caminó entre el barro con la concentración de un cirujano. Se arrodilló frente a un grupo de hongos negros. Los tocó con guantes de látex. Sacó una lupa. Cortó una muestra con un bisturí y la puso en un frasco estéril. Se quedó en silencio tanto tiempo que Tomasito le jaló la manga. ¿Son venenosos, señora? La doctora Perdomo se quitó las gafas. Tenía los ojos húmedos. No, niño. No son venenosos. Su voz temblaba. Estos son Ophiocordyceps, pero no cualquier especie. Esto no se ha documentado nunca en América del Sur de esta forma. Explicó con palabras que Fermín intentaba atrapar como mariposas. El género Ophiocordyceps era conocido desde hacía siglos en la medicina tradicional china. El Ophiocordyceps sinensis, su especie más famosa, crecía en las montañas del Tíbet y se vendía en los mercados de Shanghái, Hong Kong y Seúl por hasta $50,000 el kilogramo. Más caro que el oro, más escaso que los diamantes. Las corporaciones farmacéuticas de Asia llevaban décadas buscando fuentes alternativas en climas tropicales, porque los glaciares del Tíbet se derretían y las poblaciones silvestres se extinguían. Lo que usted tiene aquí, señor Fermín, no es un pantano. La doctora Perdomo se levantó, con barro hasta las rodillas y los ojos brillando con un fulgor que competía con el de los hongos. Es un laboratorio natural, un ecosistema único que produce un compuesto que las mejores farmacéuticas del mundo no pueden sintetizar. Los análisis preliminares muestran concentraciones de cordycepina 3 veces superiores a las del sinensis tibetano. 3 veces. ¿Entiende lo que eso significa? Fermín no entendía, pero entendía la cara de la doctora. Entendía sus lágrimas. Entendía que algo enorme había estado creciendo en silencio bajo el barro que todos despreciaban. ¿Y la luz azul? Preguntó Tomasito. Bioluminiscencia. La doctora sonrió. Cuando llueve, el micelio se activa y produce enzimas que emiten luz. Es un mecanismo de reproducción. Es bellísimo. Y es la prueba de que este ecosistema está vivo y funcionando perfectamente. La doctora Perdomo regresó a Bogotá y publicó un artículo que cruzó el océano en cuestión de días. Investigadores de la Universidad de Seúl, del Instituto Pasteur y de 3 corporaciones farmacéuticas solicitaron acceso al pantano.
pero fue la delegación de Kyung Bio, la misma que don Próspero esperaba con champán y tractores, la que llegó primero. Llegaron en 2 camionetas al pantano. 6 científicos coreanos, 2 traductores y el director de bioprospección de la corporación, el doctor Park Sung-ho, un hombre delgado, de pelo blanco, que había dedicado 40 años de su vida a buscar fuentes de Cordyceps fuera de Asia. Cuando pisó el pantano, cuando vio los hongos negros, cuando la doctora Perdomo le mostró los datos, el doctor Park se quitó el sombrero, cerró los ojos y dijo en un español lento y cuidadoso: «Han vuelto. Los hongos han vuelto». Se volvió hacia Fermín. Le tomó las 2 manos, las manos de corteza, las manos de barro, y le habló mirándolo a los ojos. «Señor Fermín, lo que usted tiene aquí vale más que toda la tierra que se ve desde este punto hasta el horizonte. Queremos trabajar con usted. No comprarlo. Trabajar juntos. Un acuerdo justo». Fermín miró a Tomasito. El niño le devolvió la mirada con esos ojos de luna llena. «Con 2 condiciones, doctor». La voz de Fermín era firme como un poste de Guayacán. La primera: el pantano no se toca. Se cultiva, pero no se destruye. Los hongos crecen como Dios quiso que crecieran. La segunda: la primera clínica que se abra con las ganancias será aquí, en el llano, para que ningún niño muera de paludismo como murió mi hija. El doctor Park asintió. «Tiene mi palabra». Fermín apretó su mano. La palabra de un hombre es el único contrato que no caduca. Don Próspero se enteró por Rincón, que se enteró por un arriero, que se enteró en el mercado de Arauca. Camionetas coreanas, científicos, millones de dólares. Y todo eso no estaba en su hacienda. Estaba en un pantano apestoso que él mismo había regalado como basura. Llegó al pantano en su camioneta Toyota, levantando polvo, con Rincón y 2 abogados de Villavicencio apretados en el asiento trasero. Bajó con la cara del color de la arcilla y las venas del cuello hinchadas como sogas. «Fermín», su voz retumbó sobre el agua. «Esa tierra es mía. Nunca firmé nada. Fue un préstamo, no un regalo. Mis abogados van a...». Se detuvo. Frente a él, en fila, estaban la doctora Perdomo, el doctor Park, 3 representantes del Ministerio de Ambiente y un notario público de Arauca que sostenía un documento con sellos oficiales. Don Próspero. La doctora Perdomo habló con una calma gélida. «Este ecosistema ha sido declarado Zona de Interés Científico Nacional por el Ministerio de Ambiente. El señor Fermín Rojas es el poseedor legítimo, reconocido por posesión material continua, pacífica e ininterrumpida. Sus propios peones han declarado como testigos de la entrega del terreno, incluido el señor Rincón». Rincón miró al suelo. No dijo nada. «Esto es un robo». Próspero dio un paso hacia el pantano. Y entonces, algo sucedió. El barro bajo sus pies se ablandó. Sus botas de caimán, esas botas que costaban 3 millones de pesos y que nunca habían tocado verdadero barro, se hundieron hasta la suela. Intentó avanzar. Se hundió más. Hasta los tobillos. Hasta las pantorrillas. El pantano lo estaba tragando, lento, paciente, como la justicia divina. «Sáquenme de aquí. Rincón, sáquenme». Rincón y los abogados tiraron de él con una cuerda. Lo sacaron cubierto de lodo negro hasta la cintura, con las botas perdidas en el fondo, con la camisa de marca arruinada y el sombrero Stetson flotando sobre el agua como un barco sin capitán. Los coreanos observaron en silencio. Tomasito se tapó la boca para no reírse, pero lo peor para don Próspero no fueron las botas, fue lo que vino después. Las zanjas de drenaje que había ordenado cavar para embellecer sus tierras antes de la visita coreana habían hecho exactamente lo contrario de lo esperado. Al drenar los humedales de la hacienda Río Bravo, Próspero había destruido el equilibrio hídrico de sus propios pastizales. El pasto se secó.
Las lagunas artificiales bajaron de nivel. El ganado empezó a enfermarse de sed y de parásitos que antes controlaba el ecosistema acuático. En 3 meses, perdió 400 cabezas de ganado. La delegación de Kyung Bio, que originalmente iba a visitar la hacienda Río Bravo, vio las zanjas, vio la tierra seca, vio los humedales destruidos, y se dio media vuelta sin bajar de las camionetas. Fueron directo al pantano de Fermín. Los inversionistas de Villavicencio retiraron el crédito. Los bancos ejecutaron las hipotecas. La hacienda Río Bravo, las 1.200 hectáreas, los corrales de acero inoxidable, la casa con columnas blancas, fue embargada y puesta en subasta pública. Rincón desapareció una noche con 2 caballos que no eran suyos. Y don Próspero Salazar, el que se compraba colonia francesa para no oler a tierra, fue visto sentado en una banca del Parque de Arauca, con zapatos prestados, las manos temblorosas y la mirada vacía de un hombre al que la codicia le devoró todo lo que tenía. El hombre que puede cercar la tierra nunca podrá poner cercas en la mano de Dios. Años después, los viajeros que cruzaban los llanos por la carretera vieja contaban una historia. Decían que al borde del camino, donde antes solo había un pantano apestoso y olvidado, ahora brillaba un lugar que parecía sacado de un sueño. Laboratorios blancos, rodeados de vegetación salvaje. Un centro de investigación con el logo de 3 universidades. Una clínica pequeña con paredes verdes y un letrero que decía: Centro de Salud Comunitario, en memoria de Rosa Elena Rojas, el nombre de la hija de Fermín. Decían que los hongos seguían creciendo, negros de día, azules de noche, y que cada temporada de lluvias, el pantano se encendía como un cielo al revés. Que científicos de 12 países venían a estudiar el Cordyceps colombiano, y que las primeras medicinas ya se probaban en hospitales de Seúl y de París, contra tumores que antes no tenían cura. Decían que Fermín seguía viviendo en su palafito, más grande ahora, con techo de zinc y un fogón de verdad, y que cada mañana caminaba descalzo por el borde del pantano con Tomasito, que ya no era tan pequeño, pero seguía haciendo preguntas que nadie sabía responder. Abuelo, ¿por qué Dios puso el tesoro más valioso dentro de lo más feo? Fermín sonreía. Para que solo lo encuentren los que miran con el corazón, mijo. Los que miran con los ojos de la codicia solo ven basura. De don Próspero nadie hablaba. Era una sombra que arrastraba los pies por los pueblos del llano. Un mendigo que pedía café en las puertas de las casas que alguna vez le pertenecieron. Sin tierra, sin ganado, sin nadie que le devolviera la mirada. Lo que el hombre desprecia, Dios lo exalta. Así como Fermín, a veces la vida nos entrega solo lo que parece podrido. Un pantano, unos hongos negros, un olor a muerte. Pero con fe, con dignidad, con las manos dispuestas a tocar lo que otros rechazan, la ciénaga se convierte en laboratorio y lo que apestaba a final se transforma en el principio de todo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a quien hoy está parado frente a su propio pantano, creyendo que lo que recibió es basura, sin saber que bajo el barro brilla la luz azul de un milagro. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Aquí contamos las historias que la vida insiste en esconder.